Bueno, este es el segundo vídeo que vamos a usar para explicar la unidad 4. Como veis ahí se titula la nutrición humana y vamos a centrarnos en el aparato digestivo y respiratorio. En el anterior vídeo ya hablamos de los aparatos implicados en la nutrición, también vimos la anatomía del aparato digestivo y por último también introducimos las funciones digestivas. En este segundo vídeo vamos a centrarnos en dos de estas funciones digestivas, como son la ingestión y la digestión del alimento. Bien, la ingestión va a ocurrir fundamentalmente a través de la boca, donde va a producirse la masticación y la insalivación, que realizan dientes y saliva. Y luego el proceso de digestión ocurre a lo largo de todo el tubo digestivo y va a diferenciarse dos tipos de digestiones, la química y la mecánica. Bien, vamos a comenzar por la boca. En la boca pues es por donde se ingieren los alimentos, eso sería la ingestión, la entrada de los alimentos en el tubo digestivo. Y a partir de ahí empieza el proceso digestivo. El proceso de la masticación es de tipo mecánico y por él los alimentos van a ser desmenuzados por los dientes. Bien, los dientes los tenemos en la boca y tenemos diferentes tipos de dientes. Entonces, estos tipos de dientes los tenemos aquí. Serían los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Cada uno tiene una forma diferente porque realizan una función diferente. Los incisivos van a cortar, los caninos desgarran, los premolares cortan y trituran y por último los molares se van a encargar de triturar y moler los alimentos. Una persona adulta tiene como dientes definitivos 32 piezas, 16 por cada maxilar, el maxilar superior 16 y el inferior lo mismo, y van distribuidos del siguiente tipo. Tenemos 4 incisivos, que serían estos 4 de aquí, 2 caninos, este y este, 4 premolares, estos 2 de aquí y estos 2 de aquí, y 6 molares, 3 a este lado y otros 3 a este lado. En el caso de la dentición de leche, los dientes de leche son son 20 piezas y hay 10 por cada maxilar. Hay 4 incisivos, que serían estos 4, 2 caninos, que serían estos 2, y 4 premolares, estos 2 de aquí y estos 2 de aquí. No hay ningún molar. Bien, si vemos un diente, la estructura que tiene, la estructura externa, tiene diferentes partes. La parte externa que sobresale de la encía es la corona. La zona que está en la transición hacia el interior de la encía es el cuello. La raíz es lo que está metido dentro de la encía. Y en un corte diferenciamos las siguientes partes. El esmalte, que recubre principalmente la corona, que es la parte más dura del diente. Y en el interior hay un tejido algo más blando, que es el marfil o la dentina. Ese marfil y dentina en su parte interna está hueco y se encuentra la cavidad pulpar, que está rellena de vasos y nervios. Por último, en la zona donde se encaja el diente en la encía, en la raíz, vamos a tener otro tipo de tejido, que es el cemento, que lo que va a hacer es permitir la fijación del diente a la encía. En la parte final está el orificio apical, que es por donde van a entrar los nervios y los vasos de la cavidad pulpar o de la pulpa. En cuanto al proceso de insalivación, que es el otro que ocurría además de la masticación en la boca, lo que sucede es que los alimentos se van a mezclar con la saliva, que lo van a producir estas glándulas salivares, la parótida, la sublingual y la submaxilar. La insalivación y la masticación se van a facilitar por el movimiento de la lengua, que es además donde reside el sentido del gusto. Ahí tenéis las papilas gustativas de la lengua. Además del proceso mecánico que ocurre con la masticación, en la boca tiene lugar un proceso de digestión química. En este caso, quien lo realiza es la saliva, y lo que va a hacer es que los glúcidos complejos, como el almidón, recordáis que está formada por la unión de muchas moléculas de glucosa, se van a ir convirtiendo en glúcidos sencillos, es decir, en glucosa por acción de las enzimas digestivas que hay dentro de la saliva, concretamente la amilasa salivar. Entonces, a partir de un nutriente o un alimento, una molécula compleja como es el almidón, vamos a tener más sencillas como la glucosa. Bien, a continuación tiene lugar la deglución, que es el paso de los alimentos de
la faringe hacia el esófago. Entonces ahí es importante que los alimentos no vayan hacia las vías respiratorias. Veis que la faringe está aquí y es la vía de entrada del aire, la vía respiratoria está por aquí y también la vía de entrada de los alimentos. Entonces tenemos esta tapita, la epiglotis, que funciona para evitar que alimentos y bebidas pasen a los respiratorios. Aquí se observa en esta animación cómo ocurre. Cuando tragamos, la epiglotis desciende, tapa la entrada hacia la tráquea y los alimentos van hacia el esófago. A veces, si nos atragantamos, lo que ocurre es que parte de ese contenido de alimento de bebida pasa hacia las vías respiratorias, entonces lo que hacemos es toser para expulsarlo. El siguiente tramo del tubo digestivo es el esófago. El esófago, lo único que va a ocurrir es que los alimentos van a ser empujados hacia el estómago. Entonces eso lo hacen con el tejido muscular liso que tiene el esófago. Recordar que ya hablamos en el tema de tejidos, de cómo era ese tejido, sus células con un núcleo, con un único núcleo celular fusiforme y de contracción involuntaria. Esta contracción involuntaria forma los movimientos peristálticos que lo que van a hacer es ir empujando al alimento hacia el estómago. Bien, cuando llegamos al estómago va a tener lugar la siguiente fase de la digestión, que es la digestión gástrica, que va a ser en parte química y en parte mecánica. En la entrada es el cardia, recordad que se llamaba así porque estaba cerca del corazón, y la salida es el píloro, que tiene un esfínter, un músculo circular que va a cerrarse mientras se está digiriendo el alimento. Entonces ahí los jugos gástricos van a contener el ácido clorhídrico y comienzan a digerir las proteínas. La boca, la saliva digería los glúcidos complejos, en el estómago se van a comenzar a digerir las proteínas. Si recordáis, las proteínas eran macromoléculas formadas por la unión de aminoácidos. Bueno, pues esas proteínas, por la acción del jugo gástrico y del ácido clorhídrico que contiene, se van a convertir en moléculas de aminoácidos más cortas. Esas moléculas de aminoácidos más cortas se llaman péptidos. Y luego, aparte de esta digestión de tipo químico que hay en el estómago, está la digestión mecánica. Lo que va a ocurrir es que el estómago va a tener músculo en sus paredes y van a irse moviendo esos músculos y de esa manera van a ir mezclándose los jugos gástricos con los alimentos. Bien, por último pasaríamos a la digestión intestinal, que tiene lugar en el intestino delgado. En el duodeno, el quimo, que es la mezcla de jugo gástrico y alimentos que se ha producido en el estómago, se va a mezclar con la bilis. La bilis se produce por el hígado, se va a acumular en la vesícula biliar y luego va a salir por un conducto hacia el duodeno. Y también en esa misma zona va a ser la salida del jugo pancreático que lo va a producir el páncreas. Bueno, aquí lo tenéis. Por aquí sale la bilis, por aquí sale el jugo pancreático. Bien, la bilis, ¿qué va a hacer? Bueno, la bilis lo que interviene es en la digestión de las grasas. Lo que va a hacer es disolver las grasas para que luego puedan ser digeridas por el jugo pancreático. Y por otro lado, el jugo pancreático va a intervenir en la digestión de las proteínas para acaben convirtiéndose en aminoácidos. Los péptidos que quedaron de la digestión gástrica se van a convertir en aminoácidos. Y por último, los glúcidos se acaban de digerir por la acción del jugo intestinal y del jugo pancreático. Bien, aquí lo tenéis en esta animación. Los glúcidos que en parte se han digerido en la boca se acaban de digerir en el intestino delgado. Las proteínas que en parte se han digerido en el estómago se acaban de digerir también en el intestino delgado, y las grasas que se disuelven con la bilis pues también se acaban de digerir con el jugo pancreático en el intestino delgado. Y a partir del almidón pues vamos a hacer el glucosa, a partir de las proteínas aminoácidos y a partir de las grasas glicerina y ácidos grasos. Bueno, aquí lo tenéis en este cuadro resumido. Esto sería lo que ocurre con los glúcidos complejos como el almidón. Se comienzan a digerir en la boca, en el estómago no les pasa nada y se acaban de digerir en el intestino delgado a partir del duodeno para formarse glúcidos sencillos como la glucosa.
Las grasas en la boca no sufren ningún cambio, en el estómago tampoco. En cambio, ya sí que se digieren en el duodeno, porque se disuelven con la bilis y luego son digeridos por el jugo pancreático. Y ya se produce el glicerol y los ácidos grasos. Las proteínas en la boca no sufren ningún cambio. En el estómago, recordad que se convertían en péptidos, y ya en el intestino delgado, a partir del duodeno, se convertían en aminoácidos por la acción del jugo pancreático. Bien, de este vídeo recordar estos diferentes conceptos. Conocer el proceso de transformación de los alimentos en los diferentes órganos del digestivo, lo que ocurre en la boca con la masticación y salivación, lo que ocurre en el estómago con la digestión gástrica, y lo que ocurre en el intestino con la digestión intestinal, y saber en qué parte del digestivo se digieren cada uno de los componentes de los alimentos. Los glúcidos complejos como el almidón en la boca y en el intestino delgado, las grasas en el intestino delgado y las proteínas en el estómago y el intestino delgado. Y con esto hemos acabado este vídeo.